Cuando nos encontramos en la etapa de aprender el inglés, hay una clase, hay una lección que siempre nos causa muchos problemas, y es esta lección de countable and uncountable, contables y no contables. Pues eso es lo que vamos a ver en el video de hoy, pero bajo mi muy particular punto de vista. Así es que prepárate, comenzamos. Cuando estás en una clase de inglés y tu maestro te habla de countable and uncountable, a lo que realmente se refiere es a esto. La palabra countable significa contable y la palabra uncountable significa incontable. Pero te voy a pedir que te olvides de estos dos términos porque lo único que van a hacer es confundirte. Entonces vamos a partir de aquí. Primer paso, olvídate de contable y no contable. Ya que estoy diciendo que te olvides de countable and uncountable, la pregunta es, y bueno, ¿por qué los maestros lo enseñan de esta manera si es tan complejo? Tiene una razón de ser. Resulta que cuando las clases de inglés por primera vez se profesionalizan, digamos, es decir, cuando realmente se diseñó un plan estratégico para poder enseñar inglés, esto ocurrió por primera vez en Inglaterra en tiempos de la Revolución Industrial. Y fue porque en ese entonces había mucha gente de diferentes partes de Europa buscando un empleo en Inglaterra y en Francia principalmente. Venían personas de España, de Italia, de Francia también, de Alemania, a buscar empleo en Inglaterra, y había que capacitar a estas personas. Entonces, el primer punto de capacitación al que tenían que entrar era la parte del lenguaje. Tenían que aprender inglés para poder seguir instrucciones. El problema de esta situación era que en un mismo salón un maestro tenía gente de España, de Italia, de Francia, de Alemania y de cualquier parte de Europa. Entonces tenía gente que hablaba diferentes idiomas, por lo tanto la clase no la podía dar en español, o no la podía dar en francés, o no la podía dar en alemán. No le quedaba otra más que darla en inglés. Y otro problema al que se enfrentaba es a la multiculturalidad de su salón de clases. Había personas que venían de culturas donde está muy claro esto del singular y del plural, pero había otras culturas donde no estaba tan claro, o donde ni siquiera los utilizan dentro de su lenguaje. Por lo tanto, se tuvo que crear una manera de hacerle entender a la gente que existían cosas singulares y plurales a través de la lección de countable and uncountable. Esto era para que las personas que no tenían la misma cultura de las personas de habla inglesa pudieran entender a qué se refería cuando estábamos hablando de algo contable y de algo no contable. Es decir, prácticamente les tenían que enseñar cuando algo era singular y cuando algo era plural. Pero en el caso de nosotros, los mexicanos o los latinos, tenemos muy claro el concepto de singular o plural, es decir, tenemos clara la diferencia entre algo contable y algo no contable. Y por esa razón no hay necesidad de pasar por esa etapa de contable o no contable para entender el tema. El tema ya lo entendemos. Ahora lo que te tienes que aprender son las palabras adecuadas para ser utilizadas con singular o con plural. Y con eso vas a solucionar todos tus problemas. Una vez dicho esto, ¿qué es contable? Bueno, contable son aquellas cosas que se pueden contar, es decir, lo que le puedes poner muchos o muchas, por poner un ejemplo. Por ejemplo, las manzanas, ¿se cuentan? Sí, entonces diría muchas manzanas. ¿El gas se cuenta? No. O tal vez sí. Y si te fijas, cada vez que vamos a contable o no contable, nos vamos a confundir porque cada quien tiene su teoría. Por ejemplo, hay gente que dice, el azúcar no se puede contar porque son granitos. Bueno, pero sí se cuenta porque a la tienda vas por 1 kilo de azúcar. Olvídate de lo contable o no contable. Entonces, vamos a partir de aquí. La razón por la que te enseñan a diferenciar cuándo es contable o no contable, en realidad es para que puedas utilizar las siguientes palabras. Por ejemplo, much, que es singular y significa mucho o mucha, mientras que many es plural y significa muchos o muchas. Si tú quieres decir mucha azúcar, pues usaríamos much y diríamos much sugar, porque no dices muchas azúcares, ¿verdad? Si quieres decir mucho dinero, much money. Si quieres decir muchas estrellas, many stars. Si quieres decir muchas personas, many people. Y aquí puede haber un problema, porque puedes pensar que la palabra people significa gente, y entonces diríamos mucha gente, pero no se dice much people, se debe decir many people. ¿Por qué pasa esto? Porque la palabra people en realidad es un plural, es el plural de la palabra person. Person es una persona y people son personas. Para que no te cueste trabajo con esto, te sugiero que la palabra people la veas como personas y la dejes de ver como gente, ya que el problema está en español. En español, este es el plural más raro que tenemos, porque todos los plurales de todas las cosas se solucionan agregándoles S en español. Es decir, jabón, jabones, rosa, rosas, manzana, manzanas. Pero en el caso específico de la palabra persona, se transforma en gente.
lo cual hace que no lleve S y eso confunde un poco. Pero apréndete que people es personas y con eso vas a salir del problema. Si dices muchas personas, dirías many people. Vamos con otro. How much significa cuánto, cuánta. How many significa cuántos, cuántas. Si quieres decir cuánta azúcar, how much sugar. Si quieres decir cuántos niños, how many children. Vamos con otra de estas palabras. Tenemos that, que es ese, esa, aquel, aquella, en singular. Y tenemos those, que es esos, esas, aquellos, aquellas, en plural. Si quieres decir ese señor, that man. Si quieres decir esos niños, those children. Vamos con una más. Tenemos this, que significa este, esta, en singular. Y tenemos this, que es estos, estas, en plural. Si queremos decir este libro, diríamos this book. Si queremos decir estos libros, diríamos these books. Mucho ojo aquí con la diferencia de pronunciación en estas. Realmente la palabra this, la que está en singular, la que se escribe con i, tiene una pronunciación más de e, es decir, this. Pero y que está en plural, se pronuncia más como una i. Al final de cuentas no está bien que te preocupes mucho por hacer una pronunciación exacta en cada una de estas. Realmente lo que te va a dar el significado de si estás usando this o estás usando this es la palabra que sigue. Porque si después de esa palabra o de ese sonido this estás usando un singular, pues entonces es esta. Pero si después de ese sonido estás usando un plural, realmente esta es la palabra. Entonces no te guíes mucho por la parte del oído, es mejor que te guíes por la palabra que sigue, que es la que te va a dar la definición exacta. Bien, pero hay más palabras. También tendríamos la palabra little, que significa poco. Ojo porque la palabra little también significa pequeño, pero en este caso no estamos viendo la palabra little como la palabra pequeño, sino como la palabra poco. Y el plural sería few, que sería poco. Si yo quiero decir un poco de agua, diría a little of water. Pero si quiero decir pocos niños vinieron a mi fiesta, a few children came to my party. Estos es mucho mejor que te los aprendas así, porque little nunca lo vas a ver solo, siempre va a ser a little of, un poco de. Y few siempre va a ser a few, unos cuantos. Realmente la traducción literal de poco o pocos no la vas a encontrar. Así es que mejor apréndetelos así. Siempre little va a ser a little of y a few. Como te puedes dar cuenta, una vez que vemos esto como singular y plural, las cosas se vuelven mucho más sencillas. Entonces, lo que tienes que hacer es aprenderte el significado de cada uno de estos. De esta manera, tú ya por la experiencia que tienes del uso del español, es algo que podrás identificar sin ningún problema y sin tener que meterte en cosas de contable o no contable. Con el solo hecho de saberte el significado de estas palabras, sabrás exactamente con qué sustantivos utilizarlos. Así que ya lo sabes, olvídate de los contables y de los no contables, que lo único que hacen es enredar tu cabeza. Mejora, apréndete los significados de las palabras y de esta manera sabrás cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Si quieres practicar esto, te dejo un enlace en la descripción de este video para que puedas entrar a realizar ejercicios digitales que te van a ayudar a practicarlo para que te vuelvas un experto en este tema. Antes de irnos, me gustaría ver dos palabras más. Si tienes problemas a veces en el uso de much, que ya vimos que es singular, y el uso de many, que es plural, te recomiendo que uses la expresión a lot of. A lot of es como decir un montón de, y la expresión un montón de la puedes utilizar tanto en singular como en plural. Fíjate bien en esto, puedo decir un montón de jabón o puedo decir un montón de niños, y en ambos casos, tanto en singular con la palabra jabón como en plural con la palabra niños, queda genial, porque el decir un montón se lleva en realidad con cualquiera. De cualquier manera, practica la diferencia de much y many por si más adelante buscas hacer una certificación o tienes que presentar algún examen. Otra palabra como a lot of que podrías utilizar es la de a bunch of. A bunch of significa literalmente un bonche de. Y fíjate bien, puedes decir a bunch of flowers, un bonche de flores, o puedes decir incluso a bunch of money, un montón de dinero o un bonche de dinero, y podrías utilizarla tanto en singular como en plural sin ningún problema. Muy bien, si te gustó el video y le entendiste a esta onda de los contables y no contables, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, ya que recuerda que en este canal te explicamos el inglés como nunca antes te lo habían explicado. Eso es todo por hoy, amigos, nos vemos en el próximo video.